Buenas noches. Hoy en Mesa de Redacción hablamos del pequeño comercio que ha adelantado sus rebajas para intentar incentivar el consumo después de 3 años de caídas de ventas. Analizaremos esta situación con nuestros invitados y hablaremos también del ingreso aragonés de inserción. La DGA endurecerá los requisitos para recibirlo y los beneficiarios deberán pasar un control mensual. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en esta mesa de redacción María López Palacín, vicepresidenta de Cámara de Comercio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Benito, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Pilar de la Vega, catedrática de Historia. Pilar, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar hablando del pequeño comercio que ha adelantado estos días sus rebajas de verano para incentivar el consumo después de 3 años seguidos sin repunte de las ventas. A la disminución de las rentas familiares se suma también la subida de los impuestos y el mal tiempo que no hace justicia, ¿no? Con estas fechas en las que estamos, una situación difícil para el pequeño comercio, pero es posible con esas rebajas incentivar el consumo. ¿De qué manera se debería incentivar el consumo de estos pequeños comercios? ¿Se puede con las políticas actuales, María? Está claro que sí, que si se han lanzado ya a poder poner las rebajas o descuentos especiales en algunos sitios, es porque creen que así se va a incentivar. En otros campos, cada vez que hay una rebaja, efectivamente se incentiva. Por ejemplo, el tema de ventas de automóviles lo estamos viendo con planes Prever o con plan PIBE, se incentivado la venta de automóviles. Cuando hablamos de electrodomésticos ha pasado lo mismo con el Renault. Entonces, cada vez que hay un descuento, la gente buscamos esa posibilidad de mejora. Ahora, ojalá de verdad a partir del jueves remita ya el cierto y empiece el buen tiempo y sí que probablemente pues nos lanzaremos más a comprar ropa de verano, pero efectivamente, aparte de la situación económica, están teniendo muy mala suerte con el tiempo, tanto ahora porque hace frío como cuando se empezaba a vender la ropa de invierno, otoño-invierno, que al revés hacía mucho calor y posiblemente será la previsión también para este año. Bueno, esperemos que se incentive y que tengan una salida, porque lo que no puede ser es el continuo cierre que está habiendo del pequeño comercio, sobre todo de tema textil. Sí, yo creo que tiene mucho que ver también con las posibilidades adquisitivas de la clase media española, es decir, quien está sufriendo en alguna medida con profundidad la crisis, aparte de las personas que no tienen trabajo, es la clase media, porque
todos los análisis dan como resultado que ese es el gran bocado en estos momentos de la crisis, porque son muchos funcionarios, son, bueno, pues pequeños autónomos, es decir, es gente que consumía, justamente consumía en este pequeño comercio. Porque a mí me gustaría saber si el comercio grande o pequeño grande, pero que es de lujo, pierde poder adquisitivo. Porque sería muy claro, pero no, pero no, pero de lujo, pero de lujo, pero de lujo, pero de lujo, es decir, grande o pequeño, pero que es de productos de lujo, si pierde consumidores, porque tengo la sensación que justamente en ese descubriríamos que no pierde consumidores, es decir, decíamos pequeño porque puede ser pequeñas tiendas de lujo, grandes tiendas de lujo. Yo creo que tengo la sensación que no, porque claro, lo que se está produciendo en este país es que los más ricos cada vez son más ricos y en cambio las clases medias son más pobres, con lo cual la gente con más poder adquisitivo sigue comprando, porque te sorprende vamos a también intervenir pero en unos esa cuantos primera años de vuelta. Zaragoza que me gustaría saber cómo están. Tengo esa duda, me gustaría saber si los dos o tres que hay en lujo que han ido cerrando también y se ha visto cerrar joyerías. Claro, es la están cerrando, claro, están cerrando también. Sí, yo la verdad es que me parece un tema súper atractivo, lo que puede llegar a representar, si un poco lo decía antes María, si fuéramos capaces de ver la radiografía de lo que pasa. Pues claro, ¿qué es lo que hay? Hay el concepto de demanda y el concepto de consumo siguen parados. Y siguen parados por la radiografía que hacía Pilar, por la realidad que tiene la comunidad autónoma. Es decir, que luego en el segundo punto hablaremos de ello, pero tenemos 114.000 desempleados y 45.000 personas que no tienen en estos momentos posibilidad de hacer ningún dispendio. Por tanto, yo creo que lo que habría que fomentar es esa demanda y ese consumo para que realmente el pequeño comercio tirara para adelante. Es que la gente también tiene miedo, no compra Claro, porque está intentando ahorrar. Pero Y Existe ese modo del miedo del que pero hablan el titular del Heraldo hoy era, el titular del Heraldo era: se ha instalado el ahorro del miedo. Claro, entonces, pero es que si nos remontamos a lo que fueron las anteriores rebajas, todos los comerciantes nos hablan de que había una caída del 20%. Claro, a ¿por pesar qué de influye? la gente no compró. Claro, ¿por qué influye? Pero claro, Hacía mucho calor
funcionario en aquel momento, oye, pues que no Le quitaron la paga extraordinaria, entonces no hubo regalo de Navidad. que no como la paga extraordinaria, ¿no? Claro, y luego se ha introducido otro elemento también en el debate, la subida de impuestos, pero la subida de impuestos indirectos. Del IVA, la subida del IVA de los productos. Es decir, eso se está sacudiendo de una manera bestial a determinados comerciantes. Sino como entender que se cierren 3.000 comercios. Pero son pequeños comercios Sí, medianos, esos que justamente sería la clase media la que pero sin embargo el legislador Pilar no ha estado quieto. El legislador ha planteado cuestiones que, dicho de otra manera, en el mes de octubre nosotros, las organizaciones sindicales, le dijimos aquí, por lo menos a las autoridades de aquí, que con el tema de la ampliación de horarios, con el tema de la liberación horaria, con el tema de la apertura de festivos, con las áreas de gran influencia turística, etcétera, se requería un programa concreto para que Aragón o nuestra comunidad tuviera un empuje en estos temas. ¿Por qué? Porque le decíamos, algo tienes que hacer, la gran superficie ha triplicado. Pero vende la gran superficie, cuidadito, vende la gran superficie marina. No, pero quiero decir que hay un marco saturado, hay un marco saturado ya de tal magnitud, que no hace que las ventajas competitivas del pequeño comercio con el comercio grande pueda ser atractivo. ¿Dónde están cerrando? Están cerrando en todos los barrios, en todas las zonas. De las grandes superficies, pero es que las grandes superficies también están cerrando. Es decir, a ver, al final la gran superficie no es un... Hay los centros comerciales como tal, los edificios que son todo una marca, y luego están los distintos pequeños comercios dentro de las grandes superficies comerciales, y también están cerrando constantemente. Entonces, yo creo que todo el mundo está sufriendo por lo mismo, y al final pasa lo mismo que en los otros sectores. Te tienes que especializar en algo y hacer un llamamiento especial para que la gente, si va a comprar menos de lo que comprábamos antes, que me decante por porque me da buen servicio, porque da gusto entrar a esa tienda de cómo te tratan, porque me gusta lo que hay dentro, porque realmente, o sea, que te vendan también, que no solamente sea tu compra por necesidad, que es un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Aunque tengas poder adquisitivo, dices, compro lo justo porque ahorro. Estoy de acuerdo conmigo en una cuestión. Cuando el legislador, cuando se modifica una norma, no tiene que ser un elemento sangrante para ese pequeño comercio. Lo que hay que hacer es todo lo contrario. La competencia es muy
Sí, pero sí. nosotros, las industrias, tenemos que estar todo el día saliendo fuera a buscar quien nos compre nuestros productos. En este caso es igual, es decir, no esperes a que vengan a ti porque el número de compradores se ha reducido y tú no te puedes ir a vender a otro país porque estás vendiendo aquí. Entonces, lo que tienes que hacer es buscar y modificar, no cambiar como antes. Especialización e imaginación, ¿no? Y buen servicio y buen trato, porque tú ahora que vas a comprar menos que antes, si entras a un sitio que ni te preguntan o te agobian, pues te vas a otro. Y luego, a no ser que específicamente quieras comprarte una cosa eso. Y luego teniendo con la imaginación que también está surgiendo con estos pequeños mercadillos artesanales de recuperación, de ropa usada, que aparecen, por ejemplo, en el mercadillo de las armas, o aparecen en la Magdalena. Es decir, tienen que buscar unas alternativas que sean un poco más imaginativas y atractivas, en el sentido de que, como hay poco dinero, como tú decías, bueno, pues lo poco que hay lo puedas consumir porque sea atractivo el poderlo consumir. Pero aún así, hay un problema también de demanda. Hay un problema muy serio de demanda porque la gente, evidentemente, en las condiciones en las que está, tiene muchas dificultades. ¿Qué medidas puede poner en marcha el gobierno para incentivar, ayudar a esa pues que haya trabajo, hija mía. Si hay trabajo, yo creo que todo se arreglaría. Es decir, el gran problema es que hay trabajo y que haya sueldos dignos para que la gente pueda comprar. Evidentemente, siendo muy consciente que una actitud demasiado consumista tampoco es que sea la mejor. Hay que ser muy cuidadosos, que es lo que pasaba antes. También hay que comer un consumo responsable, un consumo solidario, un consumo sabiendo que no puedes deteriorar más la naturaleza de lo que está. Es decir, de acuerdo con unas pautas del consumo, pero evidentemente, bueno, que la gente tenga trabajo, pues que trabajo, a nivel general el IVA va a bajar, o sea, imposible, no va a bajar, que nadie se plantee eso porque no va a suceder, que en algunos productos en concreto o tema cultural en un momento se pudiese reformar otra vez y volver a otros ámbitos, no digo que no, pero a nivel general, el comercio en general no va a pasar. El mundo de la hostelería, para animarse a que la gente vaya, de hecho, está teniendo bastante imaginación, bastante semanas, bastantes tapas, bastantes cosas, ha bajado mucho los menús, ha cerrado menús, es decir, el mundo de la hostelería se ha movido haciendo cosas imaginativas, tendrá que hacer más. Bueno, los pueblos, para que la gente vaya, hacen cosas imaginativas, de fiestas y tal. Bueno, pues hagamos cosas imaginativas que también llamen a una forma distinta de consumir y de comportarse y de vivir. Bueno, pues saquemos alguna ventaja a esta maldita crisis que tenemos. Bueno, hablando también de la crisis, otros efectos son las personas que están sin trabajo. Decíamos ahora, las personas que hace tiempo que no cobran ese subsidio de desempleo y se benefician del ingreso aragonés de inserción. La DGA va a modificarlo, va a endurecer los requisitos para poder optar
solo podrán optar las personas que tengan al menos 25 años, hasta ahora eran 18, y los beneficiarios también deberán tener un control mensual de ese ingreso para ver si su situación ha cambiado, y además cobrarlo con un máximo de 3 años podrán tener ese ingreso. Bueno, ¿qué os parece esa reforma, Benito? Empezamos por ti. A mí la verdad es que la noticia requiere una previa, ¿no? Y a mí no me gusta insultar, pero hay una palabra que se llama... No, pero hay una palabra que se llama respeto. No, pero hay una palabra que se llama respeto. Y la palabra respeto debería ser una máxima en todos los dirigentes políticos. En todo dirigente político y en toda persona debería ser una máxima. Creo que el señor Oliván debería hacerse una reflexión importante, muy importante. Primero, para que se le respete, hay que respetar a los demás más que lo que se respeta a sí mismo, con este tipo de afirmación. Digo esto con carácter previo porque lo decíamos en el apartado anterior. Él sabe que hay 45.000 personas en estos momentos excluidas del mercado de trabajo sin nada. Él sabe que hay 114.000 trabajadores de la comunidad aragonesa que están en desempleo. Y él sabe también cuáles son los datos de empleo juvenil. Y sabe el perfil de lo que tiene esta comunidad autónoma. Claro, pero a él se le ocurre una expresión: control. Y esta manifestación de control manifiesta claramente la imparcialidad del consejero, la completa imparcialidad, porque se ha situado al lado de unos y se ha situado al lado del poderoso, frente al débil, con la reforma que se quiere hacer. Yo le sugeriría que se lea el informe de servicios sociales antes de tomar ninguna decisión, que haya un control mensual con todo lo que está cayendo, con tanto chorizo como hay, que no va a haber jueces, que no va a haber suficientes jueces para juzgar a tanto chorizo. Es que, de verdad, no, de verdad, es que no, es irritante en estos momentos, que cuando estamos hablando de 441 euros, cuando tiene la desfachatez de decir, porque lo dice él, porque no tenemos opción en el Instituto de Estadística
conocer cuántas personas lo perciben. Él ha dicho 3.400, pero en el instituto no aparece ningún dato. Pero es que además dice, y joder, vaya jeta, que hay mil que tienen derecho que no se lo dan. Y lo más grave, Pilar, lo más grave. ¿Sabes cuántos expedientes se han resuelto en este último mes? ¿Sabes cuántos? Pues esta mano más uno. Eso es grave. Por eso decía que esa previa. Hombre, y luego hay cuestiones que son muy elementales. Estos días hemos dicho que el mes pasado, cuando el empleo subía tan vertiginosamente, había 1.276.000 contratos que se habían formalizado. Solamente el 7% de empleo fijo. Curioso, oye. Ahora, si yo accedo a un empleo de un mes y estoy cobrando el salario de inserción, tengo que estar en el requisito de 3 meses para que me lo vuelvan a dar. Hombre, más burocracia, por favor, ya no. Pilar, Más burocracia. ¿cómo ves esta reforma? Pues, Benito ha cogido carrerilla y además dice no voy a insultar, pero bueno, nos ha dado unos cuantos calificativos por ahí. En alguna medida yo creo que las manifestaciones de Benito sí que son manifestaciones que pueden sentir las personas de la calle, en el sentido de que pueden pensar, bueno, ellos quieren controlar algo que consideran que es un fraude, porque el objetivo es controlar el fraude. Cuando dice Benito, hay muchos fraudes en la sociedad que no se controlan, y llama la atención que justamente se quiera controlar el fraude del más débil. Por lo tanto, eso sorprende bastante, es decir, y crea una especie de, pues yo creo que de temor, es decir, ¿qué va a suceder? Es decir, de rechazo, temor, rechazo, animadversión, cómo es que ahora el consejero quiere controlar el fraude del más débil y no controla otros fraudes que parece que son más sangrantes en la sociedad, que es lo que dice Benito. ¿Recuerdas, Pilar, un segundo, recuerdas cuántas comidas daba el refugio? No me acuerdo. 25.000. ¿Recuerdas cuántas comidas da la parroquia del Carmen? Sí, no sé. Que se pase el consejero y verá el umbral de la miserable pobreza que tiene la comunidad autónoma para que venga con la palabra Lo que control. pasa es que vamos a ver, Benito, yo creo que hay un control en recibir una prestación no está mal. Es decir, yo creo que todo hay que controlable para que evidentemente no se produzca, evidentemente, para que no se puedan producir para que no se puedan producir picarescas y hay gente que lo cobre indebidamente. Esta es la primera cuestión, a pesar de que evidentemente hay un temor porque se considera lo que tú dices, es decir, que llevas una parte de razón en tu afirmación. Por lo tanto, control bien. Pero en segundo lugar, si ese control
necesita, el tema ya es muy preocupante. Yo creo que esa sería la segunda parte, es decir, que el control bien, pero que en modo alguno signifique que pierda el apoyo de quien más necesita que reciba ese apoyo. Y eso es lo que me puede preocupar a mí de lo que tú has desde todos los ámbitos de la sociedad. Es decir, nadie queremos más burocracia y cada vez tenemos más burocracia en todo. Entonces, nosotros, nadie quiere tener más burocracia. Yo quiero que me controlen, pero que me controlen si es necesario una única vez. Más estricto que ahora, pero con no, eficacia, y viene con eficacia, claro, y con que el control rapidez. también sea eficaz. Igual que esto, yo entiendo que en este caso, a ver, el consejero de Sanidad no se puede meter en o decir cosas que tiene que controlar Hacienda. Puede hablar dentro de lo que está en su área, y entiendo que con esa así lo ha hecho. Desde luego a mí me parece bien que cualquier ayuda que se dé, igual que nos controlan las subvenciones que nos dan a las empresas, que sean, que vayan a buen fondo y a buen fin. Entonces, ese control tiene que existir. El que haya un control no quiere decir que se deje de dar. Se tiene que seguir dando, y a lo mejor probablemente el tema de los 25 años pues haya que volver a hacer atrás o analizar la situación de cada uno. Entiendo que se ha hablado de 25 años porque en un porcentaje muy alto todavía seguirán estando dentro del hogar de sus padres. Sí, María, pero el titular es el consejero, no es lo que dice el consejero. el consejero quiere endurecer los criterios para tener el acceso ante en estos momentos, pero bien, pero yo no se lo he oído decir al consejero, es un periodista que ha dicho el consejero. pero diga lo que diga. Para nosotros, la reafirmación de la modificación de la norma del 93 en estos momentos, con ese control exhaustivo que realmente se quiere poner en marcha, no va a ayudar a la gente que está en exclusión, sino todo lo contrario. Eso lo tenemos que tener claro. Estoy diciendo que el control lo que no puede hacer es, porque quiera controlar en exceso, no darlo. O sea, hay que seguir dándolo, incluso a lo mejor más, porque si el control de verdad llega a un momento que haya un fraude, servirá supuestamente para que se le dé a otra persona que lo merece. Yo espero y deseo que haya leído. Yo espero y deseo que el señor consejero haya leído el plan estratégico de la Comunidad Autónoma de Aragón de Servicios Sociales, porque hay un diagnóstico claro de cuál es la realidad para tomar decisiones. Y si lo ha leído con atención, no podrá tomar esta decisión. De la misma manera que no puede ser que haya un titular en el periódico del Heraldo hace unos días y que diga que 9.000 personas con el tema de la dependencia sabemos que tienen que tener esas ayudas, pero no podemos. Aquí va a pasar exactamente igual. Es que
que eso es lo mismo pasa en comedores y en becas. Claro, Misma no, pero política. esa es la segunda reflexión, esa es la otra reflexión que te quería hacer. La misma Hasta ahora política estamos acostumbrados es una durante opción este periodo presupuestaria, es que dicen no hay claro, más presupuesto, con lo cual se deja sin presupuesto. en ese campo de Para saber más presupuesto. Bueno, el además, presupuesto que vamos tenía. a hablar también de precisamente de eso, de las becas. El ministro Wert decía esta semana que los universitarios que no tuviesen de nota media un 6,5 no deberían de seguir estudiando, no deberían de obtener esa beca para estudiar en la universidad. Ahora parece que se va a replantear esa nota media del 6,5%, pero bueno, Pilar, ¿cómo ves estas declaraciones, esta nota media, estos nuevos criterios para la obtención de becas? Bueno, con un previo, como dice Benito, que hay que hacer siempre previo para explicar, yo creo que este planteamiento que hace el ministro Wert no hay que verlo individualmente, sino que hay que englobarlo en toda la política educativa que está desarrollando el actual gobierno y el ministro de Educación a la cabeza. Es decir, es una política que está rompiendo un principio muy importante que tenía en nuestro país, que era el principio de equidad, de igualdad, es decir, la igualdad de oportunidades. Educar en un país para un país democrático significa que todo el mundo tiene las mismas oportunidades para poder estudiar, sea de donde sea, venga de donde venga, y serán sus capacidades intelectuales y sus posibilidades intelectuales las que permitan llegar a un sitio y llegar a otro. Con este sistema que está implantando, tanto con la ley, como todas las políticas que están llevando adelante, pues está rompiendo esto, ¿no? Y este país tenía un problema serio en educación, pero tenía un problema fundamentalmente derivado de la calidad. Había que potenciar la calidad para evitar esos problemas de fracaso escolar que es evidente que estaban claros. Habría que haber hecho un ajuste posiblemente en los niveles de cuarto de la ESO, pero que ya estaban planteando. Pero evidentemente lo que se está planteando es romper el concepto de equidad y lo rompen en el tema de las becas. El ejemplo bien claro, el otro día me lo decía el vicerrector de estudiantes de la Universidad de Zaragoza, que me decía que este año, al bajar el número de becas, pues se había producido un número importante de alumnos que no habían podido pagar su segundo plazo de matrícula y que había tenido que asumir la universidad porque esos chicos dejarían de estudiar y no podían porque sus padres estaban en paro. Entonces aquí, ¿qué habría que hacer? Aquí hay una solución bastante fácil, lo que pasa es que hay que consensuarla y acordarla desde mi punto de vista. No es normal que muchos padres paguen más por sus hijos cuando los llevan a una guardería, cuando los llevan a determinados colegios privados no concertados, que cuando los llevan a la universidad. La matrícula de la universidad le supone al año bastante menos que una guardería y que un colegio privado no concertado. ¿Eso qué significa? Pues yo creo que lo que habría que hacer es una política de matrículas en el que habría que pagar de acuerdo con los ingresos de esos padres. Yo no estoy de acuerdo en eso. Por eso, eso es un tema que sería absolutamente compensatorio, absolutamente, porque mira, la mayor parte de clases sociales, mira, María,
María. de las notas de la No, gente. A ver, no, en función de las rentas, la matrícula en función de las rentas. no, Mira, pero María, se está valorando. mira, María, la mayor parte, solamente un momentito, la mayor parte de la matrícula en la enseñanza pública la está pagando el Estado, la universidad. Sí, Es decir, claro. la universidad El está 80% financiando el Estado, el se está 80% del Estado. financiando ya. Ya Por lo está tanto, dedicado todos los Por lo euros que tanto, van a lo la que tienes pública. que tener bien claro es que hay determinadas personas que sí que pueden pagar una matrícula, han pagado cuando estaban estudiando en una guardería o en un colegio. Pues cuando llegan a la universidad, que se comprando una importante matrícula y quien evidentemente tiene una renta que no puede pagar esa No matrícula, estoy de acuerdo. eso Te es voy a decir política por de qué. igualdad de oportunidades. Que no hay guarderías, no hay plazas suficientes de guarderías para todo el mundo y que se están asignando en unas condiciones de que mucha gente le está costando, pero hay mucha gente que le está costando muchísimo esfuerzo poder llevar a sus hijos a una guardería cuando no tienen. Cuando está pagando un padre por llevar a sus hijos al colegio Yo, británico, al colegio alemán, o a un colegio no concertado, pero hay mucha gente aproximadamente 300 o 400 euros al mes. Mira lo que suma a lo largo de todo el año. Pero lo que estoy diciendo es que no para todo el mundo es una matrícula. Pero el gran problema que tiene las matrículas en la universidad, que está haciendo que la gente deje de trabajar, de estudiar, como me decía a mí el otro día. Pero vamos a ver, Pilar, María, la media de los estudiantes, pero que una cosa es la igualdad de oportunidad económica y otra cosa es a mí darle igualdad de oportunidad a los buenos estudiantes. Pero perdona, la media de la media universitaria en este país es un 7. Estamos becando a los que están por debajo de la media. María, La media es un 7. estás becando a los que están por debajo de la media porque no pueden pagar sus padres esa matrícula de honor. O esa matrícula. Y es beca a más gente, pero que saquen notas buenas. Y es justo que tenga todo el mundo derecho a estudiar y que no solamente puedan estudiar y los padres que le están pagando. No se le puede becar porque se está becando uno de 6,5. Porque evidentemente porque el padre no tiene posibilidades de pagar a ese alumno. Y la igualdad de oportunidades es eso. Tú puedes ir a una universidad en igualdad de oportunidades, María. Yo tengo una cosa clara con el tema del ministro de Educación. Ha intentado dotar la mentira de apariencia de verdad. Y ha querido poner encima de la mesa el esfuerzo cuando es mentira. El otro día discutíamos aquí el tema de la 11 y dejamos bien claro los mismos criterios que ha planteado Pilar. Es más, yo le recomendé que leyera nuestro libro, porque estuvo la representante del PP. En el tema de educación, en nuestro ministro no sabe hacia dónde va. Sí. No. Escucha.
sobre no todo sabe los hacia que no dónde pueden va, pagar la matrícula. que no sabe hacia dónde va. No, su argumentación. no, Pero María, que vaya quien quiera, no quien vaya Benito tiene la obligado palabra, porque por no favor. tiene renta para pagar la Vamos a respetar el yo turno de simplemente palabra. digo que no sabe hacia dónde va la dirección correcta. Ha puesto la marcha y se le ha disparado. Hay una cuestión, María, pero esto es una cosa que hay que interiorizar. Lo que está haciendo el señor Wert es hacer educación para los ricos. Y no está... Pero entonces, si medio no tiene nada que ver con el bolsillo. Sí, tiene que ver. Sí, tiene que ver. Mira, una persona con una beca de 4.500 euros en Zaragoza o en Madrid, el chico tiene que ponerse a trabajar. Así es, los fines de Tiene semana que y no ponerse a puedes trabajar estudiar, los fines de claro, semana. los fines de semana. Y a ese le vamos a tener que exigir el mismo espíritu de sacrificio Del que que al que tienes está todo el día y puedes todo estudiar. el día al mismo nivel. No puede ser. Y además, yo me alegro porque hoy ha rectificado. Hoy parece que ha rectificado. Y lo ha hecho con el criterio de que va a rectificar con los criterios que tiene la comunidad educativa, las organizaciones sindicales, etc. María, solo un detalle, en el informe PISA, El detalle y nos vamos. las comunidades más ricas tienen mucho mejores resultados que las comunidades más pobres, porque los niveles de renta están en relación con los resultados de los alumnos. Mira, formación profesional hay en esas comunidades. Mira, María, esto es muy importante de saber, tiene mucho que ver, es decir, que no Porque en este único. país la formación profesional está mal vista y por eso nadie quiere ir a la formación Pero a ver, profesional. María, Y cuando hay empleo otra vez, las profesiones más profesionales son los primeros que vamos a demandar. Y el problema es que los universitarios no querrán hacer ese trabajo. mira, María, a mí no me cuentes Yo- todo el esfuerzo de Ya. capitalizar la formación profesional con todo el esfuerzo para capitalizarla. Lo que pasa es que lo que no puede ir, lo que no puede ir la gente obligada a la formación profesional por un problema de rentas. Tiene que ir quien quiera porque le gusta, De todas porque tiene capacidad para hacerla. Estaremos Y en cambio el pendientes ministro de está obligando cómo que la evoluciona formación profesional vaya este por tema de las becas eso no y después del verano, Pilar, retomaremos seguramente a ver cómo ha quedado todo el tema de las becas y haremos esa valoración. Nosotros tenemos que despedir ya. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado toda esta temporada y muchas gracias. Que paséis un buen verano. Nosotros nos vamos, pero volvemos mañana porque el programa estaremos con ustedes hasta el viernes, que a la misma hora les esperamos. Buenas noches.